Ya, a ver, en este problema dicen lo siguiente. Dicen que en la figura se muestra, ya, en la figura se muestra una, eh, una barra homogénea de masa M y de longitud ML. La barra puede rotar sin fricción, dice, correcto, la barra puede rotar sin fricción en torno a un eje horizontal E, que es este eje de acá. Perdón, este eje de acá. La barra gira respecto a ese eje. Partiendo en el extremo inferior de esta. Partiendo del reposo, o sea, aquí su velocidad angular es nula. Correcto, su velocidad angular aquí es nula. 0. Calcula la aceleración vectorial del centro de masa. El centro de masa, como es una barra homogénea, debe estar en el centro geométrico, ¿no? Entonces el centro de masa se va a desplazar formando una circunferencia, ¿no? Describe una circunferencia. Calcula la aceleración vectorial del centro de masa de la barra en función del ángulo de caída. El ángulo de caída es este ángulo de acá. Calcula la componente axial, correcto, y transversal de la fuerza que ejerce sobre la barra. Ya. Entonces te explico cuáles son a las que se refieren con la componente axial. Esta de acá a lo largo del eje, esa es la componente axial. Y esta es la componente transversal. Esta de acá es la componente transversal. ¿Correcto? Este es el axial, o sea, a lo largo de la barra, y este es el transversal, perpendicular a la barra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este problema lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponga atención, por favor. Entonces, vamos a ponerlo así, en dos situaciones a la barra. Ahí está. ¿Listo? Entonces, acá nosotros tenemos el centro de masa, este es el centro de masa. Acá tiene velocidad angular 0 y acá obviamente tiene una velocidad angular W y esto está en función del ángulo θ. ¿Correcto? Ya. Las únicas fuerzas que actúan aquí es la fuerza gravitatoria, ¿no? O sea, el mg y la fuerza que ejerce la fuerza aquí en este punto E, ¿no? La fuerza del soporte. Pero si te das cuenta, la fuerza del soporte no hace trabajo, su trabajo es nulo. Entonces, solo actúa el mg, que sí hace trabajo, y entonces es una fuerza conservativa, entonces la energía mecánica debería permanecer constante. Recuerda que cuando me refiero a energía mecánica, me estoy refiriendo a la energía cinética rotacional, porque este señor no se traslada, más la energía potencial gravitatoria. Esas dos, a esas dos me estoy refiriendo. ¿Correcto? La energía potencial gravitatoria más la energía cinética rotacional. Esas dos me dan la energía mecánica del sistema. ¿Correcto? Ya. Entonces vamos a colocar nuestro nivel de referencia. ¿Qué te parece si el nivel de referencia lo colocamos acá abajo? Que ese sea nuestro nivel de referencia. ¿Correcto? Porque si vamos a hablar de energía potencial gravitatoria necesitamos un nivel de referencia. A eso lo vamos a llamar nuestro nivel de referencia. Entonces, sería así. Mira, otra cosa que también debes recordar. La energía rotacional, la energía cinética rotacional, recuerda que era un medio del momento de inercia respecto al centro de masa por W al cuadrado. Obviamente, si estás tomando respecto al centro de masa, si es respecto de un eje, el momento de inercia sería respecto de ese eje. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Yo, como voy a tomarlo respecto de este eje de acá que pasa por el punto E, ¿correcto? Por este eje, respecto de este eje, entonces sería mi energía cinética rotacional respecto de ese eje, que es perpendicular a la pantalla, sería un medio del momento de inercia respecto de ese eje por W cuadrado. Y creo que queda claro para todos que el momento de inercia de una varilla homogénea de masa M y longitud L que pasa por uno de sus extremos es un tercio, ¿no? De la masa por la longitud al cuadrado, ¿cierto? Sí, saben eso, pues, ¿no? Ese es un dato conocido. Respecto a su entre masa es un doceavo. Respecto a su extremo es un tercio de ml cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, para cualquier efecto, la energía cinética rotacional respecto de ese eje va a ser un medio de un tercio de ml cuadrado omega al cuadrado. O sea, sería un sexto de ml cuadrado omega al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Listo. Eso es lo que tenemos ahí. Bien, entonces planteamos. Inicialmente la energía tenía que ver con esto de acá, la energía potencial gravitatoria,
era, esta es una longitud L medios, ¿correcto? Y luego su altura final de este señor es L medios coseno de teta, ¿cierto? ¿Sí? Al inicio, su centro de masa se ubica a una altura L medios respecto al nivel de referencia y luego el centro de masa se ubica a una distancia L medios coseno de teta. Entonces yo plantearía lo siguiente, ¿no? La energía mecánica debe ser, al inicio, es pura mg, pura gravitacional, ¿no? Y luego al final sería gravitacional, que sería mg por L medio coseno de teta, más un medio del momento de inercia, es esto de acá, pues, ¿no? O sea, un sexto, claro, lo voy a poner un medio del momento de inercia respecto del eje por omega al cuadrado, ¿ya? Pero recuerda que al final esto sería mg por L medios coseno de teta más un sexto de ml cuadrado omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces acá te va a quedar mg por L medios y acá te va a quedar 1 menos coseno de teta igual a un sexto de ml cuadrado omega al cuadrado. Listo, m y m se va, ¿correcto? Y te va a quedar entonces, un L también se va, ¿no? Entonces te va a quedar 1 menos coseno de teta igual a, me parece que te queda L tercios, ¿no? L tercios de omega al cuadrado sobre g, ¿no? Omega al cuadrado sobre g. Así queda, ¿no? Esta relación importante queda, ¿no? Esto de acá. Esta relación importante. Ahí está. 1 menos coseno de teta. Verifiquemos las unidades. Este es un número puro, ¿no? 1 menos coseno de teta es un número puro. Y esto de acá es metro. Acá te queda 1 entre segundo cuadrado. Sí, acá se quería metro segundo cuadrado. Se va, te queda un número puro también. Ya, hasta ahí está bien, ¿no? Ya. Ahora, lo que me dicen es que plantee. Ahora, yo voy a decir lo siguiente, mira. Se supone que este señor cuando llega acá abajo, mira, cuando este señor está acá abajo, ¿no? Sobre él está actuando, aquí, yo voy a poner una mg, ¿correcto? El peso, mg. Y a lo largo de la varilla está actuando así, una fuerza de parte del resorte, del soporte. Y también una fuerza, a ver, una fuerza transversal, o sea, una fuerza a lo largo de la varilla, que es esta fuerza, y otra fuerza transversal. Lo voy a colocar así. Así lo voy a colocar, ¿ya? Entonces yo lo voy a llamar R de X a esto y a esto lo voy a llamar R de Y. ¿Sí? Son las reacciones paralelas ¿cómo se llama? A la varilla y una perpendicular a la varilla. ¿Está bien? Listo. Y entonces esto nos va a botar lo siguiente. Un ratito. Como habíamos dicho que este ángulo de acá vale un ángulo teta, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo voy a plantear lo siguiente, mira. Voy a dividirlo, como me interesa a lo largo del eje, me piden R de X y R de Y, o sea, R de X a lo largo del eje y R de Y perpendicular al eje, entonces voy a descomponer el MG. El MG se va a descomponer en estas dos componentes, una componente así y una componente así, a lo largo y perpendicular al eje, ¿no? Entonces este ángulo vale teta, este señor sería MG seno de teta y este señor sería MG coseno de teta, ¿correcto? ¿Sí? Listo. Entonces, recuerda que nosotros tenemos dos ejes, ¿no? Según lo que hemos trazado acá arriba, ese es nuestro eje axial y transversal, ¿no? Eso lo voy a poner acá. Un eje así y un eje así. Este es el transversal y este es el axial. ¿Correcto? Ya. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que a lo largo del eje, ¿cómo se llama esto? A lo largo del eje axial, ¿correcto? Pues yo voy a colocar acá
a lo largo del eje axial, yo puedo plantear lo siguiente, ¿no? La siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje axial o centrípeto, ¿no? Porque está rotando respecto de él con una velocidad angular v en ese instante, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Las fuerzas serían, si te das cuenta, a lo largo del eje axial o centrípeto sería mg coseno de teta menos r de x, ¿no? O r de x menos mg coseno de teta, ¿no? Porque rx es positivo, ¿no? Entonces sería r de x menos mg coseno de teta igual a masa por omega al cuadrado. Y ahora date cuenta que el radio de giro es el radio de giro del centro de masa. Y este es el radio de giro, L medios. Ese es el radio de giro. Entonces acá sería por L medios. ¿Sí? M omega al cuadrado por L medios. ¿Correcto? Y entonces de aquí rápidamente sale la reacción a lo largo del eje axial o eje X que yo he puesto ahí, ¿no? Sería M omega al cuadrado L medios menos, perdón, más mg coseno de teta. ¿Correcto? Y entonces vamos a agregar acá. Ahí está. Entonces me llevo todo esto de acá. Esta es la reacción en el eje X. ¿Correcto? Y entonces yo acá puedo factorizar m y me va a quedar omega al cuadrado L medios más g coseno de teta. Entonces de acá yo puedo decir que puedo sacar esta expresión de aquí, ¿no? Mira, eso lo tenemos de acá, ¿no? Aquí, ¿no? Mira, L omega al cuadrado. ¿Lo ven, no? L omega al cuadrado. Entonces, L omega al cuadrado sería 3g medios por 1 menos coseno de teta. 3g medios por 1 menos coseno de teta. Entonces yo lo pondría acá. 3g medios por 1 menos coseno de teta. Más g coseno de teta. Entonces acá sería mg, correcto, y acá te va a quedar 3 medios menos, ¿no? 3 medios coseno de teta más coseno de teta. Y entonces la reacción en X te va a quedar mg, y acá te va a quedar 3 medios menos, acá te va a quedar coseno de teta sobre 2. ¿Correcto? Así te va a quedar, ¿no? ¿Listo? Y entonces de aquí te va a quedar que la reacción en X va a ser igual. Sí, ¿no? Así queda, ¿no? mg medios, sí, ¿no? 3 menos coseno de teta. ¿Correcto? Así va a quedar. ¿Está bien? Así va a quedar. Ya. Entonces esa es la reacción en X. Esa de ahí es la reacción en X que nos sale, pues, ¿no? Ahí está la relación, ¿no? Recordemos que el radio de giro es L medios, ¿no? Es M al cuadrado. Entonces acá tienes esto de acá hemos sacado esta relación bastante interesante, ¿correcto? Ya está, entonces te queda 3G medios, ¿no? Reemplazas ahí y te queda esto de acá. Eso te queda. ¿Está bien? Listo. Ahora viene algo bien interesante. Una vez que tenemos esta sí, la relación está bien, ¿no? 3 medios, sumido, sí, ya. Ahora, en el eje, no nos hemos analizado todavía en el eje transversal, ¿no? En el eje transversal sería, recuerda que este señor tiene una aceleración acá, ¿no? O sea, yo tendría acá una aceleración, ahora poner otro color. Así, ¿no? Una aceleración del centro de masa, ¿no? Transversal, ¿no? En el eje transversal. Correcto. Entonces yo voy a plantear acá en este gráfico, acá, en el eje transversal. Lo voy a poner eje transversal.
Ya, en el eje transversal, ¿qué pasa, Luchis? En el eje transversal, ¿qué? ¿Qué? ¿Te abro la puerta? Un ratito. Ya, en el eje transversal, recuerda que nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Mira, tendríamos las fuerzas que van a favor del eje transversal, que solo sería RY, y van en contra, sería menos mg seno de teta, ¿no? RY menos mg seno de teta. RY menos mg seno de teta igual a masa por la aceleración tangencial. Pues, ¿no? O sea, aquí lo único que estoy aplicando es sumatoria a lo largo del eje tangencial o transversal igual más tangencial, ¿no? ¿Sí? Eso nada más estoy aplicando, no estoy aplicando otra cosa diferente. Bueno, pero acá hay que tener cuidado, ¿ah? Acá sería menos. ¿Por qué menos, profe? Porque date cuenta que yo he colocado mi eje hacia arriba, ¿no? O sea, el eje transversal apuntando hacia arriba. Por tanto, mi aceleración sería hacia abajo. Mi aceleración centro de masa sería hacia abajo. ¿Te das cuenta, no? Es negativa, ¿no? Por eso pongo RY menos mg seno de teta menos aceleración centro de masa. Entonces acá lo pongo menos aceleración del centro de masa. Si multiplico todo por menos, te va a quedar así, ¿no? Si multiplicamos todo por menos, te va a quedar mg seno de teta menos RY igual a masa por aceleración del centro de masa. ¿Listo? Y entonces acá nosotros tendríamos lo siguiente. Mg seno de teta menos RY igual a masa. Pero la aceleración centro de masa, recuérdate que tú tienes una varilla así, ¿no? Entonces, si esta es la aceleración centro de masa, si este es el centro de masa, recuerda que esta es la aceleración centro de masa, este señor está acelerado, tiene una aceleración. ¿Y por qué tiene una aceleración? Porque hay una componente de la fuerza, perdón, hay una componente de la fuerza que está haciendo torque, es esta de acá, que me parece que es el mg seno de teta. A ver, vamos a verificar. Sí, mg seno de teta. Ella es la que está haciendo torque ahí. Correcto, ella es la que está haciendo torque, porque recuerda que este ángulo es vale teta. Ella es la que está haciendo torque ahí. Entonces lo que tú planteas dice lo siguiente, ¿no? Esta aceleración centro de masa va a ser igual al radio de giro, que es L medio, por la aceleración tangencial. Pues, L medio por alfa. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces recuerda que acá sería masa por aceleración del centro de masa, ¿no? Entonces aquí tendríamos aceleración centro de masa, L medios por alfa. ¿Correcto? Ya. Entonces acá te va a quedar mg seno de teta, ¿no? Reemplazando en la ecuación, menos la reacción en Y igual a masa por L medios por alfa. Entonces nuestro objetivo ahora es determinar alfa. Para determinar alfa simplemente plantearía lo siguiente, ¿no? Segunda ley de Newton, sumatoria de torque respecto al eje E va a ser igual a momento inercia respecto del eje E por la aceleración angular alfa. Claro, porque están rotando respecto de este eje E. ¿Te acuerdas que te dije que era el eje E que pasaba por este extremo de la varilla y que está perpendicular a la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tú tendrías lo siguiente. La sumatoria de torques respecto al eje E sería mg seno de teta por L medios. Es la única que hace torque, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el mg seno de teta es perpendicular. El Rx pasa por el punto E y el Ry también pasa por el punto E, así que no hacen torque. ¿Ya? Entonces solo hace eso. Entonces sería momento inercia, pero el momento inercia respecto al extremo ya le habíamos dicho cuánto era. 1/3 de ml cuadrado por alfa. Y entonces de acá se va el m, entonces te va a quedar que alfa, me parece, se va un L también, ¿no? El alfa va a ser 3G, ¿correcto? Sobre 2L por seno de teta. Eso es lo que queda. 3G sobre 2L por el seno de teta. Entonces ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Esto de aquí lo reemplazo aquí en esta ecuación. Entonces te va a quedar mg seno de teta menos ry
¿correcto? Igual a ml medios por alfa, sería ml medios por alfa, que sería 3G sobre 2L seno de teta. Y entonces R de Y te quedaría lo siguiente. L y L se va, ¿correcto? Entonces te va a quedar mg seno de teta menos 3/4 de mg seno de teta. Y entonces R de Y va a ser mg cuartos seno del ángulo teta. Ahí está. Entonces esa sería la reacción o el valor de la fuerza perpendicular a la varilla. Y el otro, el R de X, es la reacción a lo largo de la varilla, ¿no? Transversal, axial ese sería. Este sería el axial, ¿no? A lo largo del eje. ¿Recuerdas que este era a lo largo del eje de la varilla, al axial, y el otro era el transversal? Y ahí tenemos nosotros dos ese resultado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Muy bien, chicos. Entonces, mira, aquí hemos hecho varias cosas interesantes. Primero que hemos aplicado la energía mecánica porque solo actúa, o mejor dicho, actúan dos fuerzas, ¿correcto? Pero sin embargo, la única que hace trabajo es el mg. Las otras no hacen trabajo, así que se conserva la energía mecánica. Hay que tener cuidado con la energía cinética. La energía cinética depende del eje respecto al cual estás tomando porque el momento de inercia depende del eje. Planteas eso, conservación de energía al inicio y al final. De ahí te sale la relación en el eje X. Ahora, date cuenta que la relación en el eje X es estrictamente positiva, ¿no? Porque coseno de teta siempre es menor que 1, así que siempre va a ser positiva. A lo más puede ser 2, que es cuando está teta vale 0, y máximo pi medios, que va a ser 3 mg medios. ¿Ves? Te das cuenta, ¿no? En el eje transversal, que es el caso que tenemos acá, simplemente es aplicación de, otra vez, sumatorio de fuerzas en el eje tangencial igual a masa por sección tangencial, pero tengan cuidado con en qué dirección has colocado, ¿no? Si hubiese colocado, por ejemplo, mi eje transversal para abajo, hubiese sido mg seno de teta menos ry igual a masa por sección entre masa, nada más. Pero aquí he puesto negativo, negativo, mira, negativo porque la sección entre masa en sentido contrario al eje que yo consideré. Recuerda que el eje que yo consideré es el eje que va para arriba, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Bueno, entonces, una vez que tienes esto de acá, tienes la aceleración angular, te sale en función de la aceleración angular, ¿no? Y para llegar a la aceleración angular, aplicas la segunda ley de Newton, pero para rotación. Ten con cuidado con el momento de inercia respecto del eje. Si tomas torque respecto de un eje, que es este el eje E, también debes tomar el momento de inercia respecto a ese eje. La mayoría de alumnos comete errores ahí. ¿Listo? Muy bien, chicos, ya está entonces este problemita. ¿Sí? Y esto es uno parecido al que a veces les ponen a ustedes en la Olimpiada.